Buenos días a todos y bienvenidos a la presentación del Global Risk Report. Muchas gracias especialmente a Mars por hacerlo posible y también a Álvaro Milán del Vol y a José María Carulla por acompañarnos hoy. También quiero expresar mi agradecimiento a las empresas seres que nos acompañan en el debate, a Banca y Cosentino. Este informe ya es un informe tradicional, se presenta habitualmente en el Foro Económico Mundial y es un informe que nos advierte de que las brechas sociales son una de las principales amenazas a las que nos enfrentamos. Como todos sabéis, el Foro de Davos estaba previsto que se celebrase, como es habitual, a finales de enero, en las semanas del veintitantos de enero, pero no se ha podido celebrar a causa de la variante Omicron y en su lugar el Foro Mundial organizó una serie de conferencias online. Ahora, en el mes de mayo, se va a retomar la edición presencial que tendrá lugar del 22 al 26 de mayo. Esperamos todos que se pueda celebrar presencialmente y que vayamos recobrando la habitualidad, la normalidad después de la pandemia que hemos sufrido. Esta edición, además, es una edición especialmente importante por lo que estamos viviendo, la pandemia que hemos superado ya en Occidente y también la situación de conflicto que se está viviendo entre Rusia y Ucrania, que va a tener unas consecuencias, desde luego, desde el punto de vista humanitario, pero también desde el punto de vista geopolítico y económico tremendas. Hoy traemos la presentación de este informe, que es un informe excepcional, en medio de un contexto, como digo, global, que pone de manifiesto la importancia de abordar cuestiones como la desigualdad, las tensiones geopolíticas, las brechas en el empleo, el talento, la educación o la falta de cohesión social. El informe cuenta con la opinión de más de 1.000 expertos en riesgos y de líderes mundiales en empresas, líderes de gobiernos, la sociedad civil, que aborda asuntos como la importancia de la percepción de los riesgos globales en cuanto a la evaluación de las inquietudes sociales y ambientales, la importancia de que la recuperación económica sea equitativa y no genere más desigualdad, la importancia de la transición climática, una transición climática que no esté pactada y ordenada al final empeorará las desigualdades y el tema de la dependencia digital. También la dependencia digital es un reto enorme porque a todos nos expone cada vez más al problema de la ciberseguridad. Por este motivo, cada día las empresas tienen mayor responsabilidad y tienen mayor exigencia de parte de la sociedad en cuanto a que tengan presente en toda su actuación el impacto social de lo que hacen, el impacto social de su actividad. Y precisamente, como conocéis, el objetivo fundacional y fundamental de la Fundación Seres es precisamente ese, es el fomentar que las empresas tengan presente en cada una de sus acciones cuál es el impacto social de lo que hacen y que en la evaluación de sus proyectos de inversión y en la evaluación de sus decisiones estratégicas tengan en consideración no solo los aspectos financieros, sino los aspectos ambientales. Así que nada más, vuelvo a reiterar mi agradecimiento a Álvaro, mi agradecimiento a José María, a Banca, a Cosentino, a todos los que nos acompañáis por presentar este informe tan interesante y espero que sea interesante para todos vosotros que lo vais a escuchar. Muchas gracias. Buenos días, soy Álvaro Milán del Bosque. Muchas gracias a la Fundación Seres, que nuevamente nos ha invitado a poder compartir con todos vosotros el informe global de riesgos. Gracias, Fernando, gracias, Ana, gracias a la Fundación Seres. La verdad es que hacéis una magnífica labor en todo lo que tiene que ver el impacto social y la responsabilidad de las propias empresas. Efectivamente, el año pasado ya presentamos el informe de una forma virtual. Este informe normalmente se presenta coincidiendo con el propio evento en Davos, que suele ser en la última semana del mes de enero, donde se presenta el informe. Mark McLennan lleva participando desde el comienzo, desde hace 17 años, en la elaboración de este informe. Es uno de los socios estratégicos. Desde entonces elabora
anualmente el informe y presenta, digamos, las conclusiones cuando se produce el Foro Económico. Como decía Fernando en su introducción, para la elaboración de este informe han participado casi 950 miembros de los grupos de trabajo del propio Foro Económico Mundial y incluye también la entrevista a más de 12.300 líderes empresariales a nivel global. Este año, como no podía ser de otra manera, el informe incide en la salida, digamos, de la pandemia, que efectivamente en Occidente, pues prácticamente pues, se puede considerar que está casi superada, pero dicho lo cual, todavía queda mucho terreno por recorrer. De hecho, estaba viendo una de las informaciones que aparecen en el informe y quiero recordar que en torno a 52 países que representan aproximadamente el 20% de la población mundial, únicamente hay un 5,5 un 6% de población que está vacunada, con lo cual pues queda todavía mucho recorrido. Por supuesto, la perspectiva a largo plazo no deja de ser una de las inquietudes del foro, aunque también año tras año compara, digamos, la situación y la evolución con respecto al año anterior. Como decía Fernando, todos los años el informe, digamos, se clasifica en 5 apartados, en donde habla de situaciones y riesgos económicos, sociales, medioambientales, geopolíticos y tecnológicos. Esta es la forma en la que normalmente el foro los clasifica. La dimensión social es una parte importante, que por supuesto también coincide además con uno de los objetivos primordiales de la Fundación Seres. Y claramente este año lo que se ve es que los riesgos precisamente sociales son los que peor han evolucionado con respecto al año anterior y es una consecuencia más de la salida de la pandemia. Los riesgos sociales, junto con los ambientales, son 2 de los riesgos que más empeoran con respecto al año anterior. Es difícil en esta situación también hacer perspectivas a largo plazo, porque estamos viendo desafortunadamente los acontecimientos que se están produciendo a nivel global con la invasión por parte del ejército ruso en Ucrania y las consecuencias devastadoras, no solamente desde el punto de vista social, sino también económico, con cómo se afecta, digamos, a la cadena de suministro, la falta de algunas materias primas que vamos a ver posiblemente en los próximos años, y todo ello en un entorno donde además a nivel, digamos, macroeconómico se están produciendo situaciones extrañas, con una inflación disparada, con un entorno de tipos que aunque aparentemente empiezan a subir, pero siguen, digamos, en unos niveles bajos, con una inflación creciendo en doble dígito en la mayoría de las economías. Con lo cual, bueno, hay una sensación, digamos, de incertidumbre que en los próximos años seguramente se verá recogida en el informe. El informe, como en ocasiones anteriores, lo va a presentar José María Carulla. José María es uno de los directores generales de la compañía y es responsable de todo el área de consultoría. Él conoce perfectamente el informe y de alguna forma también nos ayudará a poner el foco en lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible de las compañías, lo que es ESG, de aquí a los próximos años. Así que, por mi parte, daros las gracias otra vez a la participación, gracias a la Fundación Seres, y le paso la palabra a José María. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Gracias, Fernando, gracias, Ana, y gracias a la Fundación por permitirnos volver a compartir con todos vosotros los resultados del informe. Si me permitís, voy a intentar compartir. Un segundo, por favor. Un breve documento. Os agradeceré que me confirméis si lo estáis viendo bien. ¿Se ve bien? Perfecto, José María. Muchas gracias. Bueno, pues, como os comentaba, muchísimas gracias a la Fundación por permitirnos un año más
poder compartir con todos vosotros las conclusiones del informe global de riesgos. Como ha adelantado Fernando y nos ha comentado un poco más Álvaro, el informe global de riesgos es un informe que venimos realizando junto con el Foro Económico Mundial desde hace 17 años. Esta es su 16ª edición, donde Mars McLennan participa como socio estratégico. El informe, como íbamos adelantando, lo que pretende es alertar acerca de cuáles son las principales amenazas a los que la sociedad, el planeta, la humanidad nos estaremos enfrentando en un horizonte temporal de 10 años. La verdad es que durante estos meses mucha gente me ha preguntado, oye, lo que está pasando se indicaba en el informe. Hago esta pequeño matiz porque efectivamente el informe, como comentaba Álvaro, señala 5 grandes tipologías de riesgos: los riesgos económicos, los riesgos sociales, medioambientales, geopolíticos y tecnológicos, como los 5 grandes categorías de riesgos que vamos analizando año a año. La respuesta es que es muy difícil prever un acontecimiento de estas características, si bien si tenéis la oportunidad de echar un vistazo al informe, sí que en el medio y largo plazo tensiones geopolíticas, todo lo que tiene que ver con tensiones geoeconómicas derivadas de la escasez de recursos, eran aspectos que a corto y medio plazo estaban preocupando. Pero evidentemente llegar a semejante extremo es materialmente imposible y evidentemente el foco del informe no es avanzar en estas áreas, sino sobre todo es trasladar, como señalaba, cuáles son aquellos aspectos que nos deben preocupar en el corto, medio y largo plazo, con el fin de que como sociedad podamos avanzarlo. Y de hecho, como comentábamos en ocasiones anteriores, el informe se presenta en el seno del Foro Económico Mundial precisamente para poder compartir con líderes empresariales, líderes políticos, líderes académicos, digamos, con todas aquellas personas que tienen que afrontar esos riesgos globales. De hecho, el informe analiza las consecuencias que la pandemia debería tener sobre los riesgos globales en los próximos años. Y veréis un poco que cuando avancemos sobre el informe, la recuperación económica posterior a lo que sería la época pandémica de COVID es una de las principales preocupaciones. Cómo realmente esa recuperación económica puede afectar de manera diferente a los países en función de los retos que estamos afrontando, como puede ser todo lo que tendrá que ver con el cambio climático y la transferencia hacia energías limpias, todo lo que tenga que ver con aspectos relacionados con las migraciones voluntarias e involuntarias, como el área específicamente de la tecnología de un facilitador se puede introducir nuevas amenazas que puedan más o menos requerir de una acción más amplia. Y por último, se introduce este año en el informe un capítulo nuevo que es las oportunidades en el espacio, porque como os comentábamos, el informe lo que quiere es buscar ese largo plazo. Y ese largo plazo está empezando a señalar qué es lo que puede suceder con un nuevo entorno que hasta ahora era un entorno vinculado principalmente a las empresas de telecomunicaciones quizás y a los estados, que es el espacio. Es un área donde realmente cada vez hay más empresas interesadas en saltar al espacio, y es una de las áreas que el informe hace un capítulo específico. Como señalaba Álvaro inicialmente, pues además de contar con la opinión de 960 expertos del Foro Económico Mundial, se ha lanzado una encuesta adicional para que cada uno de los países se pueda opinar sobre cuáles son aquellos riesgos dentro de las 5 categorías que hemos señalado, donde realmente cada uno de los países consideran que los riesgos pueden materializarse antes. ¿Vale? En este sentido, los resultados de la encuesta que queríamos compartir nos señala, se hacía una pregunta específica sobre cómo los encuestados percibían el mundo en los próximos 3 años. Sí que es interesante ver cómo realmente la percepción es de preocupación a nivel de sensibilidad, y la perspectiva efectivamente es de una volatilidad constante. Sin duda, dos áreas que lo que nos invitan es a seguir pensando que frente a esta volatilidad y frente a esta preocupación, la mejor forma de afrontar los riesgos es hacerlo de manera global. Uno de los aspectos que el informe está, digamos, poniendo de manifiesto, como comentábamos al principio, es que a medida que nosotros vayamos evolucionando en la recuperación económica a raíz de la pandemia, observaremos estados digamos, tipologías de países de diversa velocidad. El informe, por ejemplo, señala que en los próximos 5 años los niveles de recuperación económica se observan 2 tipologías de países. Los países desarrollados, que probablemente alcancen algo por debajo de los niveles de crecimiento que tenían previstos, pero en cambio, por otro lado, nos encontramos con muchos países, sobre todo en vías de desarrollo, si excluyéramos a China, que señala que se quedarán claramente por debajo de estos registros, e incluso se empieza a percibir
digamos, de crecimiento en países en vías de desarrollo que no se observaban desde la finales de la década de los 90. Con lo cual, una clara llamada a navegantes para ver un poco la situación que estamos afrontando a nivel global. Por otro lado, el informe también está incorporando aspectos relativos a que los grandes retos a los cuales nos enfrentamos como sociedad y que en las siguientes diapositivas intentaré compartir con todos vosotros requieren de soluciones globales. Y esta situación de volatilidad, esta situación de preocupación a la que nos estamos enfrentando puede llevar a individuos, puede llevar a estados, pueden llevar a organizaciones a tender hacia ciertos niveles de proteccionismo que lo que van a hacer es el no poder abordar de una manera integrada los retos a los que la sociedad nos encontramos, ¿vale? En este sentido, quería compartir con todos vosotros una de las primeras preguntas que se hacía a los entrevistados es cómo percibían ellos que la pandemia había afectado a los riesgos que veníamos observando en los últimos años. Y los riesgos más afectados, y aquí es donde incidíamos especialmente al inicio, de que la vertiente social es tremendamente importante, es que vemos cómo la pandemia ha ayudado mucho a erosionar ha ocasionado una erosión en la cohesión social. Realmente las tensiones también derivadas de estas crisis de empleo y de subsistencia, las personas pues, se han encontrado digamos, con dificultades para el desarrollo de sus trabajos, se está reduciendo la capacidad económica de las familias. Si bien se ahorró debido al estar todos, digamos, confinados, ahora estamos entrando en un escenario de inflación identificado por el informe como consecuencia de la reactivación económica. Y por último también hace especial hincapié en el fuerte deterioro de la salud mental, que no solamente es un problema en cuanto a lo que el riesgo supone, sino que todo ello lo que supone también es una serie de eventos en cadena sobre cómo afectaría, por ejemplo, a los sistemas públicos de sanidad o cómo podemos realmente dar respuesta a las necesidades que las personas están teniendo a raíz de la pandemia. Como podéis observar también, otro de los aspectos que incide precisamente sobre cómo se ha empeorado a raíz de la pandemia sería, sobre todo, el fracaso en la acción climática. Uno de los aspectos que el informe viene reforzando desde hace, yo creo que los últimos 5 o 6 años, es que en la parte climática no solamente el ver que realmente hay eventos de clima extremo, que se está perdiendo la biodiversidad, sino sobre todo que lo que es que tenemos que tomar acción. ¿Para qué? Para atenuar los efectos que el cambio climático puede tener sobre el planeta. Por eso hace especial hincapié que la preocupación es que no estemos dando los pasos necesarios para alcanzar las metas que nos habíamos marcado. En este sentido se habla pues, de la conferencia de la COP26, donde si bien se obtuvieron ciertos avances y compromisos a nivel de inversión para transicionar hacia energías limpias, realmente es un grito de atención sobre que es una de las grandes preocupaciones. Al mismo tiempo, lo que intentamos en este sentido es preguntar cuáles son los horizontes temporales que los encuestados consideran que se pueden manifestar o son más graves los riesgos. Como podemos observar, los colores verdes y rojos continúan estando presentes tanto a corto como a medio plazo, si bien el factor climático incide especialmente a partir del largo plazo. Aparece, como podéis observar, ciertas dudas en cuanto a las vertientes económicas, las crisis de las grandes economías, pero si alargáramos un poquito más en el top 5 y nos fuéramos al top 10, aspectos geopolíticos como tensiones geoeconómicas, como comentábamos antes, la lucha por los recursos naturales, realmente además de la crisis de deuda, la incapacidad que vemos en las crisis de empleo y subsistencia, son los aspectos que nos preocupan digamos, en estos horizontes temporales. Finalmente, la pregunta, como señalaba Álvaro, que hablábamos en la perspectiva a largo plazo, los riesgos más graves de la próxima década, una vez más, la componente medioambiental y la componente social están situados en el top 7, ¿vale? Como podemos observar, y aparecen aspectos relacionados con riesgos geopolíticos y riesgos económicos. Porque al final, un poco lo que se está observando es que las consecuencias que pueden ocasionar los riesgos están todo a nivel de la disrupción de la cadena de suministros, sus impactos en el incremento de precios, como estamos observando a nivel de inflación, cómo los estados se han venido endeudando para poder hacer frente a sus necesidades de respuesta a corto plazo a la pandemia, cómo realmente esto ha incidido en un mercado laboral que ha tenido que reinventarse, porque ya los modelos antiguos han tenido que revisarse con la incorporación de la tecnología y, sobre todo, la brecha educativa que ello ha supuesto a la hora de formar a los
los diferentes participantes. Observaréis, y esto es uno de los aspectos que nos ha sorprendido a todos, que la parte tecnológica no aparece en este gráfico de los top 10 que nos preocupan. Realmente, después de darle muchas vueltas, muy probablemente se deba a que ya es un riesgo inminente, un riesgo real que tenemos encima de la mesa y por eso las perspectivas a medio y largo plazo puedan haber desaparecido. Lo que no es de por sí una buena noticia, sino que lo que tiene que invitarnos es a que realmente abordemos este riesgo de forma activa para evitar que se convierta realmente en un problema a largo plazo. No quería dejar de finalizar sin poder incidir sobre uno de los aspectos que siempre comentamos en el informe. Los riesgos no son entes independientes que cada uno de ellos pues tenga su propio ciclo, sino que realmente los riesgos están completamente interrelacionados. Aquí reflejamos los 4 principales riesgos que hemos identificado a largo plazo, tanto los medioambientales como los riesgos sociales, pero podemos observar, disculpar que es muy pequeño, en el informe podréis verlo mucho mejor, ¿vale? Pero que estamos observando como todos y cada uno de ellos tienen incidencia no solamente en uno, sino en varios de los riesgos que el informe nos señala. Eso es importante, ¿por qué? Porque si volvemos un poco a lo que estábamos señalando anteriormente, cuando estamos observando cómo debemos afrontar estos riesgos, se debe hacer en efectos globales. Hemos comentado antes que realmente si son riesgos globales, en un entorno en el que las economías los gobiernos están protegiendo sus intereses, hemos visto muchos acciones de proteccionismo, hemos visto cómo las inversiones se están reorientando a ver cómo damos solución a los problemas a corto plazo que tenemos en cada una de nuestras economías e incluso en cada una de nuestras organizaciones empresariales. Es muy importante que podamos trasladar cómo podemos abordar los riesgos globales viendo la incidencia que tienen a nivel de cada uno de ellos. Como comentábamos al inicio, habéis visto el informe lo que suele hacer, no solamente centrarse en el análisis de cuáles son los 37 riesgos que nos pueden preocupar, sino que intentamos centrarnos también en temas específicamente que realmente pueden preocupar. Comentábamos al inicio que las consecuencias que podía tener la salida del COVID y la divergente recuperación económica podían condicionar la respuesta a retos globales como puede ser una transición climática ordenada, como podría ser una mayor preocupación por las cibervulnerabilidades o, por ejemplo, las barreras a la movilidad. Y hemos incorporado un tema final que serían estas oportunidades en el espacio. Al final lo que intentamos, y aquí veréis cómo claramente están interrelacionados los riesgos, en algunos son netamente económicos, en otros son claramente con un componente social y en todos ellos se interrelacionan todas las dimensiones. Si nos centramos en la parte de transición climática, básicamente lo que nos está diciendo es que esto es un aspecto necesario, que yo creo que en la COP26 se avanzó claramente en el establecimiento de objetivos. Los compromisos tendrán que llegar a continuación, pero sí que es importante considerar que no todo el mundo está posicionado de la misma manera para poder abordarlo, tanto en países que tienen acceso a nuevas tecnologías o que económicamente pueden permitírsela, pero por otro lado nos podemos encontrar que es necesario transformar radicalmente el entorno económico de países cuya continuidad, cuyo crecimiento está vinculado precisamente a la industria, vinculada pues a los recursos fósiles. Todo ello obliga a quien pueda tener acceso a determinadas tecnologías pueda evolucionar de una manera, mientras que nos encontremos con esa desigualdad que aquellos países, una de dos, o que estén todavía muy dependientes de las energías fósiles o que no tengan la capacidad para acceder a nuevos recursos, puedan quedarse, digamos, en una segunda velocidad incluso más reducida. Otro aspecto interesante es que probablemente si tenemos mucha prisa en adaptar nuevas tecnologías que hasta ahora no están suficientemente probadas, eso de por sí puede incorporar un nuevo entorno de riesgos que hasta ahora es desconocida. Estamos hablando, por ejemplo, de tecnologías biotécnicas o de geoingeniería que no hayan sido probadas. Por lo cual, la transición climática sí, pero evidentemente lo que tenemos que hacerlo es de una manera coordinada y cohesionada para evitar caer en esas desigualdades. Y haya, evidentemente, la inversión basada en criterios ESG, que es necesaria y que es conveniente para poder mitigar en la medida de lo posible los efectos del cambio climático, que lo podamos llevar a término
de una manera cohesionada. En cuanto a los avances y desarrollos digitales, en este aspecto sí que realmente ya mencionábamos el año pasado que la salida abrupta hacia el teletrabajo lo que nos ha llevado es a adaptar tecnologías de trabajo en remoto que, si bien son muy necesarias y nos han llegado a poder subsistir en este entorno tan volátil, sí que nos ha incorporado nuevos retos como el incremento masivo a nivel de ataques de malware y de ransomware, el incremento en las nuevas necesidades y capacitaciones técnicas que tienen que tener los empleados para poder trabajar en un entorno diferente, o incluso cómo realmente a nivel educacional en las familias, las personas, los estudiantes han tenido que adaptarse. Esto un poco los aspectos que más preocupan es en este entorno que no se convierta, como podemos estar viendo a raíz de los lamentables eventos que estamos observando en Ucrania, que se convierta en una herramienta geopolítica, el terrorismo a nivel cibercriminal, que no se convierta en un nuevo escenario, como ya se está convirtiendo, de tensión geopolítica. Y sobre todo el informe lo que aboga, y una vez más vuelvo a este efecto de cómo realmente lo que busca el informe es poder aunar las voluntades a nivel global para poder generar esas iniciativas, esos protocolos, esas normativas, para que realmente el entorno en que nos estamos moviendo y al que tenemos que estar migrando no se conviertan en un nuevo entorno de conflicto, sino más bien que nos faciliten el poder avanzar. En cuanto a fronteras difíciles de atravesar, en este aspecto lo que señala el informe es que la combinación entre, sobre todo, la transición climática, el clima extremo, la pérdida de biodiversidad, está obligando a cada vez más gente a buscar una migración forzada, y esto en un entorno como el que estábamos comentando, geopolítico, en el que hay un elevado nivel de proteccionismo, en el que los estados están intentando proteger los recursos locales. Supone un reto para todos el ver cómo de manera global se puede reducir las desigualdades y encontrar un entorno en el que podamos dar respuesta a esta migración masiva, ¿vale? Para hacer frente a este incremento de las crisis humanitarias. Y sobre todo, uno de los aspectos que destaca el informe y que yo creo que en algunos casos hemos podido identificar es cómo esta migración forzada se puede incluso convertir en un arma geopolítica para presionar tanto de parte de ciertos estados donde están migrando hacia otras empresas. Al final, todo ello lo que genera es una necesidad de una acción a nivel social para poder, gestionar esta crisis humanitaria, y sobre todo teniendo en cuenta el dilema reputacional que puede ocasionar desde diversos ámbitos, globales, el poder dar la solución que el entorno nos pueda estar exigiendo. Finalmente, el último punto sería el que comentábamos de cómo el espacio, que era un entorno en el cual observábamos que hasta ahora era territorio específico para las comunicaciones y para la seguridad de los estados, cada vez hay mayor condensación, cada vez hay mayor presencia de actores privados, actores públicos, lo que hace es que se puede llegar a congestionar, y el riesgo inminente es que ese colapso ocasione colisiones que puedan hacer la interrupción de servicios críticos, que pueda ocasionar al mismo tiempo la caída de objetos, dentro de la Tierra. Y por último, que como está sucediendo en el entorno de la ciberseguridad, que realmente el entorno del espacio se pueda convertir en un nuevo espacio de confrontación geopolítica. Una vez más, la llamada de este riesgo que aparece en el informe es tenemos que abordarlo de una manera global, cómo el espacio tiene que ser regulado o tiene que ser gestionado para evitar estas confrontaciones y sobre todo la interrupción de procesos críticos. Ya para finalizar, el informe habla precisamente sobre cómo hemos observado en estos 2 años las diferentes reacciones o las diferentes lecciones aprendidas sobre cómo la pandemia nos ha sometido al estrés, tanto en las cadenas de suministro como en la gestión de la crisis sanitaria. Hay una serie de sorpresas, pues la sexta ola vimos como vino de una manera
enorme conforme a en función de cómo la habíamos vivido las 5 anteriores. Vimos también cómo la distribución de las vacunas mejoró de una manera, como comentaba el señor Alba anteriormente, quizá los países desarrollados de una manera mucho más organizada, pero que seguimos que los países vías de desarrollo en unos índices de vacunación bajísimos. Luego vivimos, por otro lado, lo que se está utilizando como la gran desconexión, como a nivel laboral la gente está pues cambiando de tipología de trabajo, incluso renunciando a sus trabajos porque otros aspectos están, digamos, entre sus prioridades y cómo esto está afectando a las organizaciones. Hemos visto cómo los mercados de valores pues se han comportado de una manera relativamente estable, cómo la cadena de suministro y sobre todo la desorganización del transporte marítimo se ha visto afectada y sobre todo el efecto que tiene sobre la inflación. Y básicamente eso lo que nos tiene que ayudar es saber cómo realmente a nivel global, ya sea a nivel de estados, a nivel organizaciones empresariales, cómo debemos reforzar esta resiliencia para poder obtener las, digamos, lecturas que nos permitan prepararnos, que nos permitan ser todavía más resilientes y que nos permitan continuar avanzando. Y por supuesto, se trata de aprender de la experiencia, se trata de intentar ampliar nuestro foco para entender cuáles son las dependencias y cómo nuestros relativos, digamos, nuestros diferentes grupos de interés pueden estar viéndose afectados por eventos similares. ¿Para qué? Para que realmente tengamos varios planes, varias estrategias de resiliencia y todas ellas enfocadas con los objetivos globales. Y por eso aquí mencionamos específicamente los objetivos de Environmental, Social and Governance, objetivos ESG, para que las organizaciones dentro de un mismo parámetro, aunque cada una dentro de nuestras necesidades, avanzamos en esa vía, que es la protección del medio ambiente, que es la protección del aspecto social y los grupos de interés con los que interrelacionamos de una manera, digamos, coordinada. Y por último, pues evidentemente que la resiliencia no es una fotografía, es una película y que tenemos que ir aprendiendo. Y estas serían quizás las conclusiones que el informe compartía con nosotros. Yo, sin más, agradeceros vuestro tiempo. El informe es muy extenso y estaríamos encantados desde Marsh de poder profundizar con quien quiera en los aspectos que señales. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, José María, por analizar en profundidad, la verdad, el estudio. Muchísimas gracias, Álvaro y Fernando, por esta introducción, ¿no? Donde se destaca lo importante que es cada vez más que las empresas estén cada vez más atentas a estos riesgos globales, a estos riesgos realmente que muchas veces son ajenos a lo que pasa dentro de la organización, pero que nos hacen cambiar a todos. Y precisamente uniendo, José María, con lo que hablabas en esa última diapositiva de resiliencia, ¿no? Lo que vamos ahora en esta mesa redonda es abordar cómo las empresas han aprendido de este estudio y cómo también de los últimos hechos que, por desgracia, nos ha tocado vivir, y ellos se están transformando, están cambiando sus organizaciones, están cambiando sus cuadros de riesgo para precisamente hacerse más resilientes. Y lo más importante que también tratamos en Seres, y como ha dicho Fernando, venimos impulsando desde el inicio, es hacer empresas más competitivas a la vez que construimos sociedades más fuertes, porque ya queda claro que lo que sucede en la sociedad va a afectar a la empresa y lo que pase en la empresa va a tener impacto en la sociedad, y los grupos de interés cada vez exigen que ese impacto sea positivo y desde luego minimizar los impactos negativos. Tengo el placer de contar en esta mesa redonda con Miguel Ángel Barcia, que es director de gestión integral de riesgos de Abanca, con Guillermo Vicente Sauco, Internal Audit Director de Cosentino, y como no, también nos va a acompañar José María Carulla, Managing Director de Mars, que profundizaremos en los próximos minutos sobre alguno de los temas que has abordado, ¿no? en el informe, ¿no? Bueno, lo más importante entonces ahora es conocer, ¿no? Conocer realmente la experiencia práctica de las empresas, cómo estos análisis cada vez son más observados, cómo cambiamos la gestión dentro de las organizaciones y cómo hacemos que esa gestión y ese análisis de riesgos nos ayude a anticiparnos y a tener mayores impactos económicos y de resiliencia en la compañía, y también mejores impactos sociales, ¿no? Si te parece, Miguel Ángel, podemos empezar contigo, ¿no? Y uno de los temas que han salido, ¿no? en las 3 intervenciones anteriores y que José María ha insistido durante el informe es los efectos del COVID, ¿no? Y también
este conflicto, ¿no?, que estamos viviendo ahora con Ucrania, que principalmente lo que hacen es que están generando mayor riesgo de cohesión social, se está generando una crisis importante en el empleo y, cómo no, pues se reduce la capacidad económica de las empresas. Eso lo que nos hace es enfrentarnos a colectivos cada vez más vulnerables y puede tener, por supuesto, un efecto relevante en entidades como vosotros, en las entidades financieras. ¿Cómo lo estáis viendo vosotros? ¿Cómo os estáis anticipando y qué es lo que realmente estáis cambiando dentro de vuestras organizaciones? Hola, buenos días a todos y muchas gracias, Ana, y a Fundación Ceres y a Fernando, ¿no?, por contar con Abanca en este foro tan relevante. Bueno, evidentemente, las entidades financieras formamos parte del ecosistema, ¿no?, del ecosistema económico, siendo catalizadores, ¿no?, de muchos de los ámbitos que se están aquí mencionando, ¿no? Evidentemente, la situación que hemos vivido con el COVID o la situación que tenemos en estos momentos de incertidumbre derivada de la crisis de Ucrania nos hace estar permanentemente atentos, ocupados y preocupados por la situación de los diferentes acontecimientes, ¿no? Evidentemente, uno de los factores que más pueden afectar a la cohesión social y a lo que sería el comportamiento de la cartera y la clientela es uno de los indicadores más relevantes de la salud de un sistema económico, ¿no?, que es la tasa de desempleo, ¿no?, el nivel de empleabilidad y la capacidad de regenerar empleo ante situaciones complejas y complicadas, ¿no? En ese sentido, evidentemente, las entidades financieras, y banca en particular, como es lógico, están continuamente monitorizando tanto la situación de nuestros propios servicios de estudios y expectativas de creación de empleo, con especial foco, evidentemente, en los diferentes mercados que nosotros operamos, como estar atento a todas las previsiones que se dan tanto desde los organismos locales, hablamos de Banco de España, como desde el FMI, por ejemplo, de forma que estemos anticipativamente monitorizando y teniéndolo en cuenta. Pero, evidentemente, nosotros, más allá de monitorizar, tenemos también que actuar, ¿no?, y para ello llevamos a cabo diferentes acciones concretas, ¿no? Tal y como se vio, por ejemplo, en la gestión llamémosle la parte dura de la crisis de la pandemia del COVID, las entidades financieras fueron el elemento a través del cual, desde un punto de vista de las soluciones que se pusieron en práctica en el marco del Real Decreto del Estado de Emergencia, poner a disposición tanto de la clientela empresarial como de la clientela particular las diferentes soluciones que permitían garantizar y dar viabilidad a su situación económica, atendiendo una situación de tensionamiento económico, ¿no?, bien sea por la situación de aplicación de ERTEs o por la situación de directamente afectación en lo que eran los ciclos productivos de muchas de estas empresas. Ahí las entidades financieras, en mi opinión, tuvieron un papel principalmente relevante y muy protagonista en ser el catalizador de todas esas soluciones. Estamos hablando de las ayudas COVID o estamos hablando de la aplicación de las moratorias, tanto desde un punto de vista de las moratorias legales en cumplimiento del Real Decreto, como también las moratorias sectoriales que, como sabéis, la mayoría de la banca se puso a disposición, ¿no?, de la clientela. Evidentemente, antes lo mencionaba José María, las crisis globales requieren de soluciones globales, ¿no? Y así como, por ejemplo, la respuesta que se dio en la situación del COVID fue una solución muy global, ¿no?, muy partiendo del estamento público asociado con los diferentes grupos de interés para buscar cuál era el mejor acomodo de esta situación, algo parecido o similar se debe buscar, ¿no? Y en ese contexto, como catalizadores de las soluciones que puedan venir dentro de institucional, se deben de complementar con lo que todas las entidades encuentran en su catálogo de productos, que son soluciones que permitan atender a las necesidades de nuestra clientela, que permitan aquellas situaciones coyunturales o estructurales, buscar viabilidad a sus operaciones, viabilidad a dotarles de mecanismos podemos usar incluso el término de refinanciación o acomodo de su carga financiera, para garantizar la menor afectación posible. Pero vuelvo a insistir, esto es tremendamente importante, que todos los grupos de interés y en una visión global se alineen en las soluciones y en los modos de aplicación. Pues muchísimas gracias. Yo creo que antes se ha mencionado precisamente esto, ¿no?, que ante grandes retos lo que tenemos que hacer es, en general, todos afrontar retos globales y además hacerlo cada uno de los agentes, ¿no?, desde su perspectiva. Entonces, esa última enseñanza nos quedamos porque también lo ha comentado Álvaro, ¿no?, qué importancia es que todos estemos trabajando en estos riesgos y con una medida común.
Guillermo, también vosotros sois una empresa global especialmente afectado, ¿no? por lo que pasa también en vuestra cadena de suministros, por la falta de materia prima, por la desigualdad, ¿no? Y por lo que pasa en distintos países, ¿no? ¿Cómo vosotros consideráis que podéis de alguna manera haceros más resilientes ante estas situaciones que estamos viviendo y que están reflejadas en el informe que hemos presentado, y cómo de alguna manera también estáis protegiendo, ¿no? a vuestros principales grupos de interés ante encarecimiento de combustibles, esta reducción de empleo también, reducción de materias primas, bajada de demanda? Cuéntanos cómo lo estáis haciendo. Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Fundación Seres el poder contar con la participación de Cosentino en este evento, y asimismo me gustaría pues felicitar a todas las personas e instituciones que hacen posible pues que todos los años se emita el Global Risk Report, que para todos los que nos dedicamos al mundo de los riesgos pues creo que es un informe de referencia. Respondiendo a la pregunta, algo que creo que subyace de este informe es que cada vez vivimos en un mundo más incierto, más cambiante, y eso pues requiere que las empresas reaccionen a este entorno de una forma ágil a los distintos retos que se les plantea. Por entender un poco mejor la situación, Cosentino somos una empresa familiar española. Tenemos nuestra producción concentrada en España. Es un proceso productivo que depende de fuentes energéticas y de materias primas, como mencionaba Ana, y todas nuestras ventas, un porcentaje muy alto, más del 90%, están localizadas en países extranjeros. En este sentido, pues para responder a las necesidades de nuestros stakeholders, en el caso de nuestros clientes, tenemos el gran reto, ¿no?, de servir la demanda en los tiempos en los que hemos venido sirviéndolas tradicionalmente, y además hacerlo a unos precios pues, que no contribuyan a seguir acrecentando esta situación de inflación que está viviendo el mundo. ¿Cómo estamos afrontando esto? Desde la humildad y tomando el contexto actual como una oportunidad pues, para ser una empresa más sostenible y más competitiva. En concreto, estamos llevando a cabo desde hace ya tiempo proyectos de eficiencia energética, de robotización de procesos, de economía circular y de eficiencia en nuestras cadenas de suministro. Adicionalmente, en el marco de la sostenibilidad, en los próximos meses pondremos en funcionamiento la mayor planta de consumo fotovoltaico de España, lo cual nos ayudará, en cierto modo, a paliar el fuerte incremento de los precios de la energía eléctrica. Y en paralelo estamos explorando pues, alternativas para disponer de parques eólicos propios. Yéndonos al terreno de lo social y de nuestros empleados, el habernos ido progresivamente convirtiendo en una compañía cada vez más sostenible y más competitiva nos ha ayudado a que haya una buena marcha del negocio, que seamos una empresa rentable, y esa rentabilidad lo que nos ha permitido es ser una empresa fuertemente generadora de empleo, tanto empleo directo como empleo indirecto. En el caso del empleo directo, en los últimos 5 años nuestra plantilla ha crecido más de un 40% y somos una empresa que cree firmemente en la creación del empleo de calidad. Con respecto a la generación de empleo indirecto, como sabéis, como mencionaba anteriormente, nuestra producción está focalizada en España, concretamente en la provincia de Almería, y bueno, pues el fuerte crecimiento de nuestro polígono industrial ha favorecido que prolifere en torno a nuestro negocio pues diversos proveedores que con el paso de los años los hemos ido haciendo pues no solo nuestros proveedores, sino aliados estratégicos. Muchísimas gracias, Guillermo.
José María, vamos a volver también, ¿no?, a uno de los grandes temas también y topics que has mencionado en el informe, ¿no? Y es que estamos en la era digital, crecen, lo hemos visto también, por desgracia, como ha salido en las noticias en el conflicto de Ucrania que estamos viviendo, como los ciberataques, ¿no?, están dentro del día a día. ¿Cómo realmente, entiendo yo que todas las empresas realmente tenemos estos temas detectados dentro de la compañía, pero ¿cómo podemos realmente protegernos? ¿Qué medidas podemos poner en marcha? Muchas gracias, Ana. Pues mira, realmente es un tema tremendamente interesante porque a menudo parece que la parte, digamos, que la parte de ciberseguridad sea un tema eminentemente técnico, pero yo creo que tiene un enorme componente social. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, además de lo que comentábamos antes, que las personas nos hemos ido a trabajar abruptamente al teletrabajo, con los conocimientos que teníamos cada uno de nosotros, realmente el experimentar un ransomware o el experimentar un malware en que tú hayas sido el objeto o el vector de entrada, por decirlo de alguna manera, realmente a efectos personales, pues es un tema absolutamente, digamos, importante y sobre todo que incide en tus capacidades, incide en tu autoestima y en muchos aspectos. Con lo cual, quería señalar que hay dos aspectos fundamentales en lo que hay que hacer. Primero, formación. Formación, formación y formación. Es decir, creo que tenemos nosotros en uno de los informes que publicamos se está identificando que en la gran mayoría de los casos los ataques vienen, o la entrada de un virus viene dado por algún error humano o por alguna pata. No significa que no sepamos hacerlo, sino significa que la tipología de ataques cada vez son más sofisticados, cada vez el engaño es más difícil de entrever, con lo cual uno de los aspectos fundamentales que nosotros estamos impulsando muchísimo, tanto internamente dentro de Marsh McLennan como con nuestros clientes, es formación, la versión social. No dejemos solo al empleado, no dejemos solo a la persona que es el principal punto de, digamos, el eslabón no más débil de la cadena, pero sí aquel que puede encontrarse más solo, sobre todo si estamos teletrabajando. Eso por un lado, pero por supuesto todo eso no funcionaría sin que los equipos fantásticos de las empresas a nivel de ciberseguridad, tecnología de la información, no estuvieran trabajando continuamente en ese análisis de riesgos, en ver cómo realmente los diferentes vectores de ataque pueden estar afectando a las organizaciones y cómo estamos preparados frente a ellos. Esto recuerdo que nuestro presidente en su momento decía que realmente la ciberseguridad es el típico riesgo que cuando está en un consejo de administración hablándolo, pues la gente se siente muy inquieta porque lo definía como una carrera de fondo que nunca llegas a la meta. Porque por mucho que vayas invirtiendo, ese problema sigue estando allá porque vamos avanzando y nos podríamos gastar todo el dinero de la organización en securizar la empresa que no lo tendríamos. Con lo cual es importantísimo y yo creo que ahí, cuando estamos hablando de gestión de riesgos, monitorizar adecuadamente cómo evoluciona nuestro perímetro, y tener en cuenta cuáles son los sistemas de seguridad y los sistemas de protección que tenemos implantados. ¿Para qué? Para seguir trabajando e identificar realmente cuáles son aquellas áreas en las que deberíamos priorizar para seguir invirtiendo. Y en ese sentido sí que hay un área interesantísimo que es el intentar entender cuál es el tamaño de ese riesgo. El saber, oye, pues mi riesgo cuánto vale me ayudará a definir por dónde tengo que seguir trabajando. Y luego, como sabéis, realmente el riesgo es identificarlo, cuantificarlo y gestionarlo, pero luego hay una parte de eso con el que tenemos que convivir. Y aquí sí que es tremendamente interesante el poder contar con acceso a soluciones de transferencia de este riesgo. Es decir, estamos con muchos clientes, estamos ayudándoles a mantener el diálogo con el mercado asegurador para trasladarles cuál es su grado de madurez y su grado de avance y de protección y de awareness que os estaba comentando. ¿Para qué? Pues para poder coger parte de ese riesgo, si no todo, y trasladarlo mediante un programa de seguros o una estructura aseguradora para que por lo menos si sepamos que hay una parte financiera que de alguna manera la tenemos cubierta, valga la redundancia. Pero sobre todo hay que estar encima del riesgo, hay que evaluarlo y hay que trabajar sobre él. Muchísimas gracias, José María. Me viene muy bien estar encima del riesgo, evaluarlo, trabajar sobre él, porque hemos hablado de riesgos económicos, sociales, medioambientales, geopolíticos, tecnológicos. Hemos hablado de lo importante que es monitorizarlos y seguirlos, ¿no? Y nosotros en Seres hemos vivido, ¿no? Tanto con las crisis actuales como con la pandemia,
cómo realmente una de las cosas que era más relevante para las empresas era esa monitorización y ser capaces de reaccionar lo más rápido posible, ¿no? Y de alguna manera, ya que tenemos que convivir con alguno de ellos, minimizar siempre tanto los riesgos como hablábamos, tanto para la empresa como para la sociedad, ¿no? Precisamente la última pregunta que os lanzo a los dos, ¿no? Y empezamos por ti, Miguel Ángel, pero seguidamente nos contestas tú, Guillermo, es ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos monitorizando? ¿Cómo han cambiado los cuadros de mando que tenéis, los procesos, los controles? ¿Cómo podemos dar respuesta no solo al corto plazo, sino al medio y largo plazo que ya nos indican estos informes? Pues cuando quieras, Miguel Ángel, cuéntanos cómo cambian. Bueno, yo creo que esa es la gran preocupación de riesgos, ¿no? Y lo decía antes José María, tenemos que estar continuamente aprendiendo y continuamente incluyendo nuevos factores, ¿no? Si bien es cierto, las entidades financieras tienen un contexto de trabajo que siempre es lo que se llama el marco apetito al riesgo. En el marco de apetito al riesgo se deben de incluir todas aquellas vertientes de aquellos riesgos que a uno debe de preocuparse y ocuparse, ¿no? Si bien es cierto, ahora, por ejemplo, estamos hablando de los riesgos de ciberseguridad, riesgos medioambientales, riesgos sociales, que hasta no hace poco se le llamaban riesgos emergentes. Yo más que emergentes diría riesgos vigentes y totalmente actuales, ¿no? Para ello las entidades lo que hacen es, y con toda una gobernanza tremendamente estricta y de alguna manera garantizando también la calidad del dato, porque es tan importante medir el riesgo como tener buenas fuentes de información que te permiten medirlo, que te permitan anticiparlo y, como comentábamos anteriormente, que te permitan de alguna manera identificarlo adecuadamente para decidir qué control debes de buscar, bien sea un control directo que apliques tú o bien sea un mitigante, como mencionaba anteriormente José María, buscando transferencias de riesgo. En ese sentido, las entidades, pues si vamos a la óptica, por ejemplo, del riesgo social, pues se identifican todos aquellos vectores que puedas identificar anticipativamente una vulnerabilidad en el cliente o vulnerabilidad en la entidad, desde una óptica, por ejemplo, muy relacionada con el riesgo reputacional, que te lleve a accionar aquellos planes de acción que tú debes de identificar en tu día a día, los cuales ya son incluidos desde la máxima gobernanza en el seguimiento por parte de la alta dirección. Yo creo que todos tenemos que ser conscientes que las entidades financieras, la banca en particular, somos cohesionadores sociales y tenemos una responsabilidad en nuestro día a día para garantizar que nuestras acciones redunden en la protección y la resiliencia de la entidad, pero también en proteger a nuestros clientes, ¿no? Uno de los factores que comentaba anteriormente José María muy acertadamente es lo de la formación. Formación no solo interna, formar a nuestros clientes. Uno de los vectores de ataque a las entidades muchas veces es el ataque a sus clientes y somos nosotros los primeros responsables en dotarles de herramientas, dotarles de formación, de concienciación, porque en el fondo estamos protegiéndoles a ellos e indirectamente protegiéndonos a nosotros. Estás en mute, Ana, me parece. Guillermo, muchísimas gracias. Ahora, ¿cuál es vuestro cambio? ¿Cómo estáis cambiando esa monitorización? ¿Cómo incorporáis estos riesgos y ese medio plazo y largo plazo en vuestros cuadros de mando y en vuestros seguimientos? En el caso de Cosentino, lo que hemos optado es por integrar dentro de nuestro plan estratégico objetivos ESG. Estos objetivos ESG son monitorizados de manera trimestral por nuestro Consejo de Administración y desde ahí seguimos un enfoque top-down, ¿no? Estando, como decía, en la punta de la pirámide el Consejo de Administración y hacia abajo tenemos diversos, digamos, organismos de seguimiento. Seguidamente al Consejo de Administración y muy en línea con lo que anteriormente comentaban los compañeros sobre los riesgos medioambientales o de sostenibilidad, tenemos una comisión de sostenibilidad que actúa como órgano delegado del Consejo de Administración y junto con un equipo de empleados internos y un consejero externo vela por que nuestra estrategia en materia de sostenibilidad pues sea la adecuada, ¿no? Según el contexto actual y las necesidades de la compañía. Un peldaño más abajo tendríamos el comité ejecutivo de la compañía que se encarga en delegación del Consejo de Administración de monitorizar la ejecución de nuestro plan estratégico en materia de ESG de forma mensual. Y asimismo tenemos constituidos
diversos equipos multidisciplinares que se encargan de llevar a cabo, digamos, la labor más operativa y de bajar al planeta Tierra, ¿no? Pues las distintas iniciativas en las que estamos trabajando. Más en concreto, en el terreno de lo social, como mencionábamos anteriormente, es algo que también está preocupando mucho en el entorno de los riesgos. En el caso de Cosentino hemos mostrado y nos estamos centrando en concreto en 4 objetivos ODS, que serían la salud y el bienestar, la educación de calidad, las ciudades y comunidades sostenibles y el trabajo decente. Como mencionaba anteriormente, nuestros empleados son el gran pilar de la compañía. El año pasado ya llegó la plantilla de Cosentino a los 5.500 empleados y bueno, pues tenemos una firme apuesta por la generación de empleo de calidad. Y bueno, pues el bienestar y seguridad de nuestros empleados es prioritario dentro de la compañía y dentro de nuestras políticas de recursos humanos tenemos integrados pues, principios de equidad y de igualdad de oportunidades. Asimismo, desde el punto de vista de lo social y de lo que nos rodea, del entorno que nos rodea, ya desde el año 2016 tenemos constituida la Fundación Eduardo Justo, a través de la cual pues, hemos impulsado y contribuido de forma significativa pues, a proyectos de tipo social, educativo y cultural. Pues muchísimas gracias. Hemos llegado al final. Os tengo no solo que agradecer por todo lo que habéis aportado, sino porque además hemos cumplido tiempo. Mira que es difícil, ¿no? en estos momentos. Por todo lo que hemos puesto sobre la mesa alrededor de las políticas ESG, cómo nos ayudan realmente a anticiparnos y hacernos más resilientes y a conocer mejor los riesgos a los que nos estamos enfrentando, y por todo lo que hemos destacado también la S, ¿no? Que al final es poner a las personas en el centro, ¿no? Eso es lo que Seres lleva haciendo también desde hace 12 años. Creemos que esta mirada, que vuelvo a agradecer a todo el equipo de Mars, a Álvaro y a José María, y que la presentáis aquí en exclusiva, ¿no? En Seres y cuando también lo hacéis en un evento tan importante como el del Foro Económico, ¿no? Nos hace conectar cada vez más el progreso económico con el progreso social, porque tenemos claro que la empresa es un agente clave para ese progreso social y os seguimos animando a hacerlo. Os animo también a que os presentéis a nuestros premios, porque precisamente lo que buscan es conocer mejores prácticas en esta materia y de alguna manera comunicarlas para contagiar a otras compañías y para ser ejemplo, ¿no? Para aquellos que todavía pues, les queda más camino por recorrer. Y sin más, reitero las gracias. Y Álvaro, no sé si quieres decir tú alguna palabra para finalizar. Te dejo a ti el final. Gracias, Ana, y reiterar el agradecimiento a la Fundación Seres, a Fernando, a ti, a Miguel Ángel y a Guillermo por su participación y, por supuesto, a mi colega José María Carulla, que se sabe el informe de memoria. Yo la verdad es que animaría a los que hayan participado en esta presentación de echar un vistazo al informe. El informe es largo y es completo, pero también tiene un sumario bastante ejecutivo, porque, como comentaba José María y el resto de los colegas, el poder conocer los riesgos, el poder identificarlos, incluso el poder tener hoy en día herramientas para poder casi evaluarlos económicamente, yo creo que es una magnífica herramienta para poder afrontarlo, ¿no? No podemos eliminarlos, pero sí podremos gestionarlos adecuadamente. Y esto pues tiene su impacto en las empresas, tiene un impacto social que es evidente, y eso muy en línea también con el propio objetivo de la Fundación Seres. Así que yo creo que estamos perfectamente alineados y encantados de participar, Ana. Así que si nos seguís invitando, pues aquí estaremos el año que viene. Pues un honor, Álvaro. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos los que nos habéis estado escuchando y nos emplazamos entonces al año que viene. Muchas gracias. Gracias. Nosotros. Gracias. Gracias.